Buen día, soy Mauricio González Escobedo, director de El Observador Coahuila. El motivo de esta transmisión es darles a conocer el flujo vehicular que se presenta en Saltillo en este que es el segundo día de la tercera fase de la contingencia por el coronavirus. Es un día en el que la circulación definitivamente sí ha disminuido considerablemente. Durante ciertos horarios del día. Sin embargo, en las horas pico sí se ve una alta afluencia de vehículos, y esa alta afluencia no se consideraría como la indicada para una fase 3 de la contingencia, pues es de suponer que la circulación de vehículos y de personas debería ser mucho menor, considerando que según las autoridades sanitarias, fíjense cómo viene en sentido contrario mayor tráfico vehicular, mucho tráfico vehicular. En la circulación que llevamos nosotros es menor, pero en sentido contrario sí viene bastante circulación de vehículos. Entonces les comentaba que en esta fase 3 es el segundo día que tiene la declaratoria, y suponemos que los ciudadanos debemos de adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar el mayor número de contagios, considerando que en esta etapa, que es la más crítica, hay mayor dispersión de la enfermedad, y lo que se está promoviendo por parte de las autoridades competentes es que la mayoría o la totalidad de las personas, en lo que se pueda, tener resguardo domiciliario, es decir, no salir a la calle más que para asuntos esencialmente necesarios. Les comento que en el mundo ahorita se tienen registrados casi 2,5 millones de personas contagiadas. Vemos la circulación. Se puede considerar que hay un flujo vehicular de al menos el 60% de lo normal. Y les comentaba que precisamente Monclova es la ciudad, es el municipio que mayor número de casos tiene en el estado de Coahuila. Reportes del día de hoy por parte de la Secretaría de Salud: se tienen a la fecha 293 contagios y 30 fallecimientos. De estos fallecimientos, más del 50% pertenecen a la ciudad de Monclova. Entonces, Monclova es desde hace ya algunas semanas el epicentro de esta enfermedad del coronavirus. Hoy precisamente se dio a conocer que murió por coronavirus precisamente el doctor de la clínica 82 del IMSS, el director precisamente, así como familiares de un enfermero, el padre y un hermano, también fallecieron por causa del coronavirus. Sin embargo, como les manifiesto, el Monclova es el epicentro y se han visto por esa causa mayores medidas preventivas a efecto de que las personas, las familias se expongan lo menor posible. Es decir, que salgan
a la calle, que estén resguardados en sus domicilios. Sin embargo, en la ciudad de Torreón, el registro, la información que se da a conocer por parte de las autoridades y los medios de comunicación de esta ciudad es que se siguen realizando reuniones masivas, fiestas, reuniones familiares con mucha concurrencia y sin la debida protección recomendada para evitar contraer la enfermedad. Es decir, en Torreón, a pesar de la situación, a pesar de esta crisis severa, siguen desafiando la pandemia. No se está en gran medida resguardando la gente, no están tomando las medidas de sana distancia. La aportación de cubrebocas también es lo mínimo. La concurrencia a las plazas comerciales, lo mismo que a las plazas de las ciudades, sigue siendo muy concurrida. Entonces, el llamado tendrá que ser persistente a los habitantes de la ciudad de Torreón, Coahuila, que, según por lo que vemos, son la parte del estado que menor caso están haciendo para resguardarse en sus hogares y evitar la propagación de esta pandemia. El ejemplo claro de cómo se expande tan rápidamente esta pandemia es Monclova, precisamente. Entonces los torreonenses deberían de hacer un alto en el camino, en su actitud, y ver lo que está pasando en Monclova. Circulamos por el Boulevard Donostiano Carranza de norte a sur. Y la circulación, como vemos, no está tan rala, está algo nutrida, considerando que estamos en una fase 3, contingencia en la que la circulación de personas y de vehículos debe ser mucho menor. Saludos a Alfredo Ábrego. Nos encontramos en Presidente Cárdenas y vamos a tomar enseguida la avenida Allende hacia el centro de Saltillo. Este señor no trae tapabocas. Estos comercios que vemos, ese comercio está abierto. Esta agencia de automóviles abierta. Algunos abiertos, algunos cerrados. La ferretería abierta. La mayoría de las estéticas están abiertas. Es muy rara la estética que no esté abierta. De hecho, no estamos en una etapa o en una disposición en la que necesariamente por obligación la mayoría de los comercios tengan que estar abiertos. No estamos en un toque de queda. Conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud, las precauciones que se deben de tomar por parte de los ciudadanos, por parte de los empresarios, de los comerciantes, es no llevar a cabo actividades que no sean prioritarias. Y pues de hecho, pues sí hay algunos comercios que no son prioritarios y están abiertos.
Los que necesariamente siempre deberán o van a estar abiertos son los supermercados, las tiendas de abasto, de primeros auxilios, de primeros alimentos de primera necesidad, farmacias, los comercios, los negocios que estén dedicados a la venta de insumos y de mercancías de primera necesidad principalmente. Vamos por el centro, ya por el centro histórico, pasando Manuel Pérez Treviño y Allende. Vamos por Allende. Puede decir que la mitad de las personas utilizan el cubrebocas, la mitad no. Entonces sí es muy necesario atender las recomendaciones sanitarias. Hacia la derecha viramos y tomamos la avenida Victoria. Tenemos a la iglesia San Esteban. Entonces, para finalizar, les comento que es muy necesario que todas las personas, las familias, los jefes de familia, planifiquen sus actividades, pero sobre todo, además de las medidas preventivas, los gastos familiares, darle prioridad a los gastos familiares y a los insumos que se requieran, considerando que aún todavía nos falta el mes de mayo próximo, en el que estará vigente la contingencia 3. Esto implica el menor número de actividades laborales, por lo que implica también el menor o el nulo ingreso de recursos económicos de los trabajadores. Por ello se hacía mucho hincapié hace algunas semanas, se reiteró mucho que no era todavía necesario avanzar en las contingencias, porque apenas se había dado a conocer los efectos del coronavirus y ya muchas personas, incluso dirigentes de partidos políticos, presionaban, ahora ya lo siguen haciendo en menor medida, pero sí estuvieron presionando para que el gobierno adoptara medidas más severas, entre ellos el cierre de negocios, de dependencias gubernamentales, el cierre de comercios. Entonces se imaginan si esa actitud hubiera asumido el gobierno, ahorita estaríamos desfasados definitivamente, con una economía aún más deteriorada, considerando que aún nos falta por lo menos todo el mes que resta de abril y todo el mes de mayo, sin considerar que todavía se pueda ampliar la contingencia después del último día de mayo. Entonces, saludos a Justo Torres. Justo. Entonces, las recomendaciones para las familias, para los jefes de familia, para las jefas de familia,
programar las actividades preventivas, no programarlas, sino llevarlas a cabo, las acciones preventivas para evitar la enfermedad, pero sí programar los gastos familiares considerando que faltan muchas semanas para que la contingencia termine. Chiquis Alonso, gusto saludarte. Qué bueno que nos estás sintonizando o viendo. Entonces, la economía familiar hay que programarla, hay que ponernos a pensar qué es lo necesario para gastar, porque la sequía, la época de vacas flacas apenas está comenzando. Bueno, en la contingencia 3, esto es lo que pasa en Saltillo, esto es lo que pasa en el estado, y un llamado reiterativo a los torreonenses. No estamos en época de fiesta. Las mismas autoridades reportan un sinnúmero de festejos en centros de diversión, en centros sociales, con afluencia indebida de personas, de familias enteras. El llamado es para que se resguarden y tomemos las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio del coronavirus. Ahí tenemos de ejemplo a la ciudad de Monclova. Muchas gracias. Soy Mauricio González Escobedo, director de El Observador Coahuila. Hasta la próxima.